Dios los bendiga, mis hermanos. Judas, el pastor Judas va a terminar su epístola y pareciera que no hay lugar para estas palabras después de las cosas tan duras que él ha dicho. Desde el versículo 4 hasta inclusive un poco en el versículo 19, Judas pareciera ser bastante fuerte, pero Judas es fuerte, Judas es duro y es directo, porque el peligro es real, pero también porque ama a sus hermanos. Él les dijo desde el versículo 1, ustedes son amados en Dios Padre. El versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribirles. El versículo 17, pero ustedes amados tengan memoria. En el versículo 20, pero ustedes amados edificándose sobre su santísima fe. Judas ama a sus hermanos y sabe que en la vida de ellos pueden dar gloria a Dios. Y es la mejor manera de terminar su epístola con una de las doxologías más hermosas del Nuevo Testamento. Una de las doxologías más hermosas del Nuevo Testamento se encuentra después de haber dicho aquellos destinados para esta condenación. Después de haber hablado sobre la inmoralidad, de la arrogancia, del orgullo, él va a decir: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, juntos quisiera orar para que usted pueda experimentar lo que Judas quería lograr en el corazón de sus receptores al escribir esto. Así que vayamos al Señor en oración. Padre, hemos orado por el perdón de nuestros pecados y de verdad que no queremos otra cosa que darle a usted gloria, Padre. Perdónenos si tenemos ídolos y ayúdenos a abandonarlos para que podamos entender que no hay nada más importante que usted. Que si en la iglesia podemos tener temor por la guerra que enfrentamos, sabemos que estamos seguros en Cristo. A su nombre gloria, Señor, en Cristo. Amén. Si se me permite, quisiera recordarle o introducirme aquí con la misma forma con la que me introducí cuando iniciábamos nuestra epístola. Judas escribió esta carta hablando de personas apóstatas, pero hoy en día muchas personas contienden en la iglesia local, pero sinceramente pueden mirar un poco al pasado y recordar a alguien o a algunos que han desertado de lo que defendieron tan ferozmente. Se miraban tan convencidos de ello, pero se fueron. Hay otros que quizá podrían confundir a muchos y hacernos pensar que aunque la salvación no se pierde, sí tiene falso contacto. Hombres y mujeres que respetábamos o hasta quizá aún más admirábamos, quisiéramos ser como ellos, desertaron. Posiblemente tiene usted nombres en su cabeza. Puede pensar en aquellos antiguos miembros que ponían el toque, la candela y ya no están. No me tocó conocerlos a mí, pero quizá usted sí. Judas escribió esta carta hablando de esas personas, los que reniegan de la fe, los que reniegan de su fe y que buscan atacar a la fe y atacar a los hermanos que en lugar de desertar buscan seguir en la lucha. Ellos eligieron vivir lo contrario a la fe. Un apóstata, les decía, no es aquel que pierde la salvación, sino un pecador no arrepentido que pensaba ser salvo siendo víctima del engaño de su propio corazón. Juan dice de esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Nuestro corazón, hermanos, es engañoso. Y les mostraba el ejemplo de alguien engañado por su corazón y de alguien que su corazón estaba tan convencido de este error que inclusive engañó a un apóstol. Colosenses 4:14 y Filemón 24 nos habla de Pablo reconociendo a un discípulo del ministerio, a un colaborador suyo, Demas. Este dejó las comodidades para seguir el ministerio de Pablo. Pero Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este hombre engañó a un apóstol. Ambos estaban completamente seguros de que este era un hombre de Dios y resultó no serlo. ¿Está usted seguro de que es hijo de Dios? Judas, hermanos, en los versículos, repito, del 4 hasta el 16 y un poco más, en el 18, 19, nos ha dejado ver la fotografía del corazón impío, ampliando en detalles sobre sus características. Pudo reconocer que ese mal de ellos se encuentra también en usted posiblemente a lo largo del estudio de nuestra epístola, porque somos llamados por Dios, pero no hemos sido glorificados aún por Él. Quizá ha experimentado lapsos de incredulidad como el pueblo de Israel, un desprecio hacia lo sagrado por amar más lo vano como los ángeles caídos, o quizá algún pecado del tipo sexual como Sodoma y Gomorra. Posiblemente también, como en el versículo 8, usted se haya encontrado con que no se estaba dirigiendo bajo la voluntad de Dios revelada en su palabra, es decir, estaba siendo soñador, estaba rebajando la santidad en su propio cuerpo, menospreciándola, mancillando la carne. Tal vez decidió desobedecer a sus pastores o al gobierno civil, rechazando la autoridad, o hasta se haya considerado más listo que Satanás, los ángeles, hablándoles como seres inferiores a usted, blasfemando. No lo sé, pero también es posible que, como en el versículo 11 nos dice, alguna vez en su vida cristiana usted haya sentido orgullo como Caín, quizá haya preferido más lo material antes que Dios como Balaam, o que a lo mejor haya considerado como Coré que sus pastores no saben gobernar de la forma en la que usted podría hacerlo, o que sus presidentes. Tentación muy grande para nosotros en estos tiempos. Puedo estar equivocado y que en lugar de haber fallado en alguno de los anteriores puntos, en su lugar algunas de las características del 16 sean algunos de los errores que alguna vez usted ha cometido. Ha murmurado, se ha quejado, ha andado tras sus malos deseos, ha hablado con lisonjas. Siendo honesto con ustedes, aunque no me describe como estilo de vida, sé que he hecho cada una de estas cosas. Cada una de ellas las he hecho. Usted. La verdad, hermanos, es que no merecemos la salvación, y por eso la salvación nunca ha sido por obras. La pregunta entonces no es ¿por qué el Señor no salvó a todos?, sino ¿por qué el Señor me salvó a mí si soy igual que ellos? Solo nos queda hacer lo que Judas hace: dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Estas últimas palabras son palabras de gloria. Unas palabras de gloria a Dios. Un estandarte, uno de los principios obtenidos de la Reforma Protestante, es considerado dentro de las 5 solas, es la última de ellas, Soli Deo Gloria, que significa solamente a Dios la gloria, por nuestra salvación, específicamente en la Reforma. Solamente a Dios la gloria. Y eso es lo que le da título a la predicación en esta tarde: Soli Deo Gloria, guardados en Jesucristo. Solamente a Dios la gloria, porque estamos guardados en Jesucristo. Al igual que Judas, nosotros debemos dar toda la gloria a Dios, porque Él es quien nos guarda en Jesucristo.
Ninguno de ustedes, hermanos, es capaz de sostenerse en la salvación. Aunque Judas ha dicho, ustedes han sido llamados, han sido amados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, y nos dice, consérvense en el amor. Usted no puede sustentar su salvación. Es incapaz de hacer eso. Aunque usted tiene el deber delante de Dios de conservarse en el amor de Dios, en últimas, no es usted quien se sustenta la salvación, sino Dios. Jesús dijo, están seguros en las manos de mi Padre. También, si podemos aún convencer a los que dudan, salvar a otros del fuego, es también por la misma gracia, y Dios recibe la gloria de eso. Juan Calvino comenta de esta sección que Judas cierra la epístola con alabanza a Dios, por la cual él muestra que nuestras exhortaciones y labores no pueden hacer nada excepto a través del poder de Dios acompañándolas. A la luz de este texto, mis hermanos, hay dos cosas por las cuales glorificar a Dios en nuestra salvación. Número uno, soli Deo gloria por su protección. Y número dos, soli Deo gloria por su unicidad, es decir, Dios es único. La manera en la que esta sección empieza, y a aquel que es poderoso, la conjunción que se usa ahí, es decir, esa partícula, esa palabra, y, está comunicando lo que se ha dicho con lo que se va a decir, pero está haciendo un crescendo, está subiendo al clímax y para llegar al tope, a lo más alto. Y la ventaja aquí, hermanos, y la buena noticia para nosotros, que nunca la maldad llega más alto que Dios. Porque cuando nosotros pensaríamos, la maldad del hombre no tiene límites, Dios la frena, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y que lo más alto no es la maldad, lo más alto, hermanos, es Dios. Aún eso es nuestra esperanza al vivir en este mundo caído. Que la maldad no va a sobrepasar la misericordia de Dios, sino que se renueva cada mañana. Por eso dice, y a aquel que es poderoso. Nuestro primer punto es soli Deo gloria por su protección. Solo a Dios la gloria por su protección. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios, hermanos, es poderoso. Solamente Dios, no usted, aunque la mayoría aquí parecen, pero Dios es quien es el poderoso. Nosotros no estamos en condición para guardarnos a nosotros mismos, aunque sea nuestra entera responsabilidad el conservarnos los unos a los otros en el amor de Dios. Nuestro texto nos dice que Dios es poderoso, Dios es capaz. La palabra aquí significa tener poder en virtud de la capacidad y los recursos propios. Nosotros no poseemos eso, Dios lo posee. De hecho, la forma en la que este verbo está escrito nos dice que Dios siempre está teniendo la capacidad de. Dios siempre está siendo poderoso para guardarnos y para presentarnos. Esa es nuestra confianza, hermano. Yo hago lo que como cristiano, como hijo de Dios tengo que hacer, pero Dios hace lo que como nuestro Padre tiene que hacer. Mientras que hemos visto la capacidad y recursos propios de los hombres, solo hemos notado los resultados malos de esto: incredulidad, rebeldía, inmoralidad. Siguieron el camino de Caín, se lanzaron por lucros en el error de Balaam, padecieron en la rebelión de Coré, son murmuradores, impíos, quejumbrosos, aduladores aprovechados, causantes de divisiones, sensuales. Y eso es lo que tan solo Judas dice, ¿no? Esa es nuestra capacidad, hermano. Nosotros no tenemos el poder de conservar nuestra salvación, no. El poderoso es Dios. Él es el poderoso. Jesucristo declaró nuevamente: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. Pocas cosas en la vida, mis hermanos, son más pesadas que vivir como un cristiano cuando no lo eres.
cuando imponemos las cargas y enseñamos los principios a alguien, los principios del cristianismo a alguien que no es un cristiano. Muchas personas por sí mismas también se llenan de cargas pensando que observando cierta religión y obedeciendo ciertos lineamientos se mantendrán en salvación. Ellos piensan que mantienen su salvación. Pero Cristo nos dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les voy a hacer descansar. Poner nuestras cargas en Cristo. La carga del cristiano es ligera, porque no la cargamos nosotros. Es decir, no mantenemos nosotros nuestra salvación. Aunque nuestro autor ha dicho: consérvense en el amor, convenzan, salven, no nos dice, no continúa diciendo: ustedes son tan capaces, ustedes son tan poderosos para hacer esto y sostener a la iglesia. Él ha dicho: consérvense, y Él es poderoso para guardaros sin caída. Quien es capaz de proteger nuestra salvación, hermanos, es Dios, no nosotros. Judas por eso exhortaba: oren en el Espíritu. El Espíritu de Dios ora en nosotros el poder de Dios para nuestra protección. Esta sección nos muestra que le debemos toda la gloria a Dios por dos aspectos de su protección. Miren, la capacidad de Dios mencionada por Judas se aplica a dos aspectos de su protección aquí. Primeramente nos dice que su protección es continua. Su protección es continua, porque el texto dice: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. El verbo guardar se refiere como un vigía, es un guardia que está observando, no quiere perder de vista, está observando con detenimiento. El Salmo 34:7 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Simon Kistemaker comenta: el verbo guardar en el versículo 24 significa brindar protección contra un ataque externo. Dios protegió al justo Noé y a su familia de las violentas aguas del diluvio, pero Noé tuvo que construir el arca. Por consiguiente, el creyente sabe que así como Dios brinda los medios de defensa contra todo asalto, asimismo debe él utilizar estos medios para protegerse a sí mismo. Dos cosas que ocurren al mismo tiempo y corren paralelas hacia la eternidad. Dios nos sustenta, Dios nos guarda, pero debemos conservarnos en el amor de Dios. Mientras vivamos la fe en un mundo caído, lleno de fango, mis hermanos, es inevitable que alguna vez resbalemos, pero Dios es capaz de guardarnos sin caída. O mejor dicho, podríamos por desgracia llegar a caer, pero jamás quedaremos postrados en el fango del pecado. Spurgeon decía: las ovejas de Dios pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Jamás quedaremos postrados en el fango del pecado y la apostasía, y eso no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. El Salmo 37, 23 y 24 nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La protección de Dios, hermanos, es continua. Porque ¿cuántas veces podemos resbalar? Si no es toda nuestra vida. Mientras estemos en este mundo, tenemos el riesgo, un riesgo verdadero de la caída. ¿Saben por qué hay protección? ¿Por qué protegemos algo? Porque se puede perder. Por eso está ese sentido. ¿Existe la posibilidad de que la salvación se pierda? Bíblicamente no. Pero porque Dios nos protege. Si la salvación definitivamente fuera algo seguro, algo que no puede tener falso contacto, es como la gravedad, siempre va a jalar las cosas hacia abajo. La salvación, hermanos, también en ese sentido, el hecho de que Dios nos protege es porque somos propensos a dejar a Dios. Somos propensos a Dios. Si no, la Escritura no nos dijera nada sobre la seguridad de la salvación, sobre la protección de Dios. Pero se trata de hombres y mujeres, ustedes y yo, que somos caídos,
que quizá ni siquiera quisiéramos estar aquí. Pero el hecho de que venimos, el hecho de que oramos, de que leemos, de que nos buscamos, es una manifestación de que Dios nos está sosteniendo en su mano. Pudiéramos caer. Hemos llegado a caer, hemos llegado a resbalar, pero jamás nos quedamos tirados porque Dios nos regala. Hay una protección de Dios, hermanos. Él no nos deja, Él nos sostiene. Su protección entonces no solamente es continua. Nuestro texto nos dice aquí, mientras damos gloria a Dios por su protección, que su protección, hermanos, es eficaz, es continua, porque se refiere a todo el tiempo que nosotros peregrinemos en este mundo caído, pero también nos habla sobre el futuro venidero. Su protección es eficaz. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Presentar es mantener de pie. Es un verbo activo. Esto significa en nuestro lenguaje, Dios nos sostiene. Cuando nosotros debiéramos caer frente a su gloria, Dios hace que nosotros estemos parados delante de Él. Aquella gloria de lo que los serafines tienen que cubrirse con sus alas porque no pueden verla, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si en este momento nos paráramos delante de la gloria de Dios? ¿Qué sería de nosotros? Ninguno de nosotros podría permanecer de pie delante de Dios. Recuerda quizá usted a Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20, leo desde el 8. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Observe esto, Juan era de los tres más cercanos a Jesús, aquel a quien Jesús amaba. Fíjese, no le negó 3 veces, no hizo eso. Era un discípulo cercano y mire lo que va a pasar con él. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Piense eso, hermano. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Quién puede sostenerse delante de un Cristo glorificado? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién de nosotros es mejor que el apóstol Juan, quien no pudo hacer nada más que caer como muerto delante de la gloria de Cristo? El verbo presentaros significa que Dios nos va a sostener de pie. Usted y yo debiéramos caer fulminados. Recuerda lo que decía Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. La palabra hebrea para muerto significa desintegrado, deshecho por completo. Recuérdenlo, los mismos serafines creados por Dios para ministrar en su mismísima presencia tienen que cubrirse. Solamente Cristo puede habitar en la gloria del Padre, como Él lo dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esa es la cosa, hermanos. Él nos presenta delante de la gloria de Dios sin mancha, como Cristo. Cristo fue ofrecido como un cordero sin mancha. Hablemos un poco acerca de la gloria de Dios. No es la gloria de la que cierta canción herética que les canta herejías, que dice: en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Esa gloria no es. La palabra griega doxa
es la que le da el título al encabezado que nosotros tenemos aquí. Doxología viene de doxa y logía, que significa palabras de gloria, glorificar a Dios. Y de hecho, todos estos tipos de reconocimiento de Dios en la Biblia tienen su nombre por gloria, por doxa. Como por ejemplo, Pablo en Romanos 16:25, 1 Timoteo 6, del 14 al 16, tenemos doxologías. El compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento habla sobre gloria aquí. Dice, darle gloria no es impartir algo que Él no tenga, sino reconocer el honor que le es debido. Doxa, como el modo de ser divino. Si bien el término puede denotar reputación o poder, su uso principal en el Nuevo Testamento es conformado por el Antiguo Testamento. Así llega a ser un término bíblico en vez de un término griego. Aunque los matices individuales pueden abarcar la honra de Dios, su esplendor, su poder o su brillo, lo que siempre se expresa es el modo de ser divino, si bien con énfasis variable en el elemento de la manifestación visible. Es decir, siempre con referencia a Dios, la gloria es el destello, la iluminación, la luz inaccesible de la que Pablo habla a Timoteo en su doxología, el reflejo de la manifestación de Dios, que no puede ser entendido por el hombre más que simplemente luz, una luz mayor que la del sol. Pero Kittel menciona en este diccionario algo bastante importante. Dios, hermanos, no es grande por nuestros cantos. Nosotros cantamos porque Él es grande. No se llena de gloria por nuestra adoración. Nosotros le adoramos porque Él es glorioso. Él habita en gloria y en luz inaccesible. Esto es tremendamente esperanzador. Mire, sabemos que nada impuro entrará en los cielos. Nadie podrá pararse de forma impura en nuestra condición delante de Dios. Y esto era verdad desde el Antiguo Testamento, aunque de manera ceremonial, por lo que el salmista escribía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con el engaño. Salmo 24, 3 y 4. Ceremonialmente, el pueblo de Israel tenía que prepararse, tenía que arrepentirse para ser ministrado en la presencia de Dios. Esto que respecta al antiguo pacto tiene una validez simbólica y ceremonial, pero en efecto, ante la gloria de Dios, literalmente no se puede llegar sin manos limpias, sin corazón puro. Lo esperanzador es que siendo nosotros inmundos, siendo nuestro corazón como aquellos de quienes Judas escribe, seremos cubiertos de la gloria de Cristo. Él, por su primicia de la resurrección, seremos transformados y seremos como Él es, hermanos, sin tacha, sin mancha, como Cristo. Recuerde, nadie puede habitar ante la gloria de Dios más que Cristo. Nosotros en ese sentido seremos como Cristo. Dios no nos verá a nosotros, Dios verá la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. El uso del término sin mancha proviene desde el Antiguo Testamento. Los corderos que eran ofrecidos al sacrificio tenían que ser perfectos. No debía tener ni un solo desperfecto, debían ser irreprensibles. Y nosotros seremos irreprensibles. No lo somos ahora, aunque debemos conservarnos para hacerlo. Pero en aquel día, la protección de Dios es tan segura que usted puede descansar en saber que Dios le transformará. Que aquellas cosas con las que usted batalla hoy, no batallará entonces. Mire el contraste. Mientras que en los verbos anteriores hemos visto con tristeza la impiedad y el justo castigo de ello, y a los hombres que eran solo manchas sobre nuestras comidas fraternales, en estos versículos notamos que el poder de Dios nos transforma y nos vuelve sin mancha, como hombres
justos que llenan el estándar de la justicia de Dios. ¿Quién de nosotros puede llenarlo ahora, hermanos? ¿Quién de nosotros? ¿Quién puede permanecer delante de Dios en esta tarde y decir, Señor, yo soy justo como Cristo? Posicionalmente lo somos, pero no hemos sido glorificados, es decir, la justicia de Dios no nos ha cubierto completa, o mejor dicho, literalmente, porque hay miembros de pecado en nosotros. Tenemos este remanente de pecado en nosotros. Pero en aquel día, la protección de Dios nos llevará continuamente hasta presentarnos en nuestra delante de Él. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, como de un cordero sin mancha. En lugar de caer muertos como Juan, o sentirse al borde de la desintegración como Isaías, los amados estaremos alegres. El texto dice con gran alegría. No deberíamos estar así, hermanos. Deberíamos estar experimentando el terror que Isaías sentía, pero la protección de Dios nos presenta con alegría. Usted recordará quizá momentos duros, momentos tristes en los que usted antepuso la voluntad de Cristo y sabrá entonces, valió la pena completamente. Valió la pena completamente. Los impíos, por otro lado, son manchas en los ágapes y les espera el gran día del juicio. William MacDonald dice sobre este versículo: cuando pensamos en lo que éramos, muertos en delitos y pecados, cuando pensamos en lo que somos, pobres, débiles, siervos inútiles, y cuando pensamos en que un día estaremos sin mancha en el salón del trono del universo, regocijándonos con gran alegría, qué maravillosa gracia es esta. Entonces, hermanos, damos gloria a Dios por su protección. No nos damos la gloria a nosotros por cuidar de nuestra salvación. Damos gloria a Dios porque Él es capaz de cuidar nuestra salvación. Cierto predicador dijo una vez: alguien que piensa que la salvación se pierde puede dar gloria a Dios, pero solo aquel que está convencido de que está seguro en Dios puede dar toda la gloria a Dios. Ahora, damos gloria a Dios por su unicidad. Repito, unicidad significa que Él es único, no hay nadie como Dios. Versículo 25. Nuestro texto dice: al único Dios. En su teología sistemática, Lois Berkhoff denomina algo, unita singularidad, pero eso no se preocupe, significa unidad singular, es decir, Dios es numéricamente uno y no hay nadie como Dios, no hay nadie como Dios. El libro de los Salmos alaba la unicidad de Dios de la siguiente manera: Salmo 89:8, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? Salmo 113:5. Jeremías dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Jeremías 10:6. Esta, hermanos, esta doxología presenta una teología tan rica. Dios es único y Dios es uno, aún en tres personas. Judas dijo: oren en el Espíritu, ¿cierto? Y luego llama a Dios Salvador. El Nuevo Testamento menciona la palabra, el término Salvador, alrededor de 25 veces. De estas, 7 veces se le atribuyen al Padre. Al Padre se le llama Salvador. Y el resto a Jesucristo. El resto a Jesucristo. ¿Por qué uno es Salvador y el otro es Salvador, hermano?
Porque son uno. Porque son uno. Este texto nos habla de la unidad de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más asombrados estamos de su unicidad, de su carácter único, de su unidad, de que Él es uno en tres personas. En verdad, hermanos, no hay nadie como Dios. No podemos comprender perfectamente esto. El hecho de que no podamos comprender la Trinidad significa que Dios es trascendente a nosotros, que Dios es más grande que nosotros y que nosotros con nuestras cabezas finitas no podemos comprender lo infinito. Nadie hay como Dios, hermanos. Y por eso le glorificamos. No podemos comprenderlo. ¿Cómo no se van a llenar nuestros corazones de gozo y glorificar a Dios como el salmista, quien dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria? Así que enfoquémonos en algunas virtudes de las que Judas señala para glorificar a Dios, que le hacen único. Que le hacen único. Aquí en Judas, versículo 25. Al único y sabio, agrega la Reina Valera. En el texto receptum, hermanos, esto es una adición. Los copistas, mientras iban transcribiendo los textos recibidos, ellos agregaron aquí sabio Dios, pero los mejores manuscritos, y quizás lo pueden ver ustedes si tienen la Biblia de las Américas, no agrega sabio, aunque Dios es sabio. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Estas virtudes nos dicen, primeramente, cuando nosotros damos gloria a Dios por su unicidad, debemos ver tres cosas para poder dar gloria a su unicidad. Primero vemos por qué le debemos dar gloria por su unicidad. ¿Por qué le debemos dar gloria? Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Ya les he mencionado el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Y el hecho de que el Padre sea Salvador y que el Hijo sea Salvador y que el Espíritu Santo orando en él somos mantenidos en salvación, es porque estos tres son uno. La obra de la Trinidad en nuestra salvación es evidente, hermanos. Si ustedes miran Efesios capítulo 1, el Padre nos eligió en Cristo, versículos 3 y 4. El Hijo consumó la obra de salvación, versículos 5 al 7, y el Espíritu Santo aplica y asegura la obra de la salvación en nuestros corazones, versículos 13 y 14. Dios es Salvador, nadie hay como Dios, y solo Él puede sostenernos. Si nosotros pudiéramos aportar algo a nuestra salvación, Dios no sería Salvador, pero lo es. Y por cuanto es su obra, su salvación es segura y eficaz. Él es nuestro único Salvador. A Él, hermanos, corresponde la gloria. A Dios corresponde la gloria. Él posee la gloria y debe ser glorificado. El que habita entre las alabanzas de su pueblo, nos dice el Salmo. También, Él habita en majestad. Ahí corresponde majestad, porque Él posee la grandeza. La palabra que se traduce ahí por majestad significa grandeza. Nosotros le engrandecemos, no porque nosotros le hacemos grande a Él, sino que nosotros declaramos que Él es grande. Por eso el verbo engrandecer. Él es reconocido como mayor que todos, tal como Jesús lo hacía. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay nadie más grande que Dios. Algunos bromeaban sobre el asunto de las puertas gigantes en algunas iglesias. No, porque las puertas son tan grandes, ¿recuerdan? Para que entre el Altísimo. Pero la Escritura da cierto pie a esto, y le voy a decir. El Salmo 24:7 nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Las puertas, hermanos, para entrar a Jerusalén eran grandes porque eran una muralla, pero no podía Dios pasar entre ellas porque son diminutas delante de su grandeza.
Dios, hermanos, no puede ser contenido por nada. Dios es enorme y es imposible que nosotros pensemos en dimensiones, en tamaños, en centímetros, en kilómetros con esto, en años luz. Pero Dios no puede ser medido y Dios no tiene un tamaño y al mismo tiempo Dios es enorme. Significa, no podemos comprenderlo. Esta es la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Aunque Dios puede ser conocido, no puede ser conocido perfectamente, porque ¿podría alguno de ustedes hablarle de física termonuclear a un niño de 5 años? Hay mucha diferencia, igual entre Dios y nosotros. El texto nos dice, a Él corresponde el dominio, es la tercera virtud ahí. Él posee el dominio, tiene su imperio llamado creación, por lo que siempre se lleva a cabo su voluntad. La palabra ahí, hermanos, utilizado para dominio, es la palabra que se traduce también como poder. De hecho, esa misma palabra es de la que se origina en el griego todopoderoso. Y podemos ver un atributo de Dios aquí, su providencia. Dios, hermanos, es quien hace que las cosas ocurran exactamente de la manera en la que ocurren. Podremos recibir algo y no decir que proviene de Dios. Bendición, maldición, lo bueno y lo malo, recuerdan a Job. Esta virtud señala que Dios está en control de todas las cosas. Si bien Él no genera la maldad en el corazón, porque como hemos visto es lo que ya hay de sobra, Él frena la maldad de los hombres y a veces los abandona hasta a ciertos tipos de pecado de tal forma que contribuyen al propósito de su voluntad. José decía a sus hermanos, cuando ellos ya lo habían vendido, lo quisieron matar, pasó por Egipto y ya llegó a ser el segundo de Faraón, y ellos están dudando si José los va a perdonar después de que el padre murió, y José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida a mucho pueblo. La maldad, hermanos, del hombre es frenada por Dios y algunos son abandonados de esa maldad de tal forma que contribuye a los propósitos de Dios. Esta es la providencia. Dios tiene interacción con su creación de tal forma que hace que lo verde sea verde, que lo duro sea duro. Dios lo sostiene. Por eso Él es todopoderoso. Por eso Él tiene el dominio, hermanos. Luego, otra virtud nos dice, a Él corresponde la autoridad. A Él corresponde la autoridad. Él, hermanos, posee la posición por la cual se hace siempre su voluntad, es decir, Él es soberano. Soberano, hermano, es el título del comandante supremo. Una relación entre soberanía y providencia es, la soberanía nos dice quién es Él y la razón por la cual debemos obedecerle, pero la providencia es la forma en la que Él ejecuta su soberanía. Dios es rey y debe hacerse su voluntad. No debemos desobedecer a nuestro soberano, sino que Él, su palabra, debe ser nuestra autoridad. Nosotros no debemos ser como aquellos soñadores que iban tras sus sueños y tenían por autoridad sus propias palabras. Nosotros debemos tener por autoridad a Dios y su palabra. Entonces, por eso debemos dar gloria a Dios. Por eso debemos dar gloria a Dios. Y también nuestro texto nos dice ahora cómo le debemos dar gloria a Dios. Recuerden, estoy utilizando aquí la Biblia de las Américas, que da una mejor traducción en el griego. ¿Cómo le debemos dar gloria a Dios? Luego de señalar las virtudes, nuestro texto nos dice al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta cláusula es muy importante. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe? El nombre Jesús
significa Jehová salva. El nombre Jesús significa Jehová salva. Yo lo sé porque me llamo Jesús también, ¿no? Dios solo puede ser glorificado a través de su Hijo. Nadie puede ser salvado por Dios si no es a través de su Hijo. Alguien que dice amar a Jehová, amar a Dios, pero no reconoce que el Hijo es uno con el Padre, no puede glorificar al Padre. Juan decía, si dices que adoras al Padre y no tienes al Hijo, no puedes hacer eso. Tito 3, del 4 al 6, nos muestra nuevamente la obra de la Trinidad en la salvación, cómo nosotros por medio de Jesucristo hemos sido salvados por Dios y somos sustentados por el Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuevamente, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son mencionados aquí. El pastor bautista londinense, llamado por algunos el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, iba alrededor de sus 16 años, iba a una iglesia a escuchar a su padre predicar, en la que él siempre predicaba. De pronto cae una gran nevada y a él no le quedó otra más que entrar en una capilla metodista, otra denominación cristiana. La tradición cuenta que el pastor de aquella iglesia, quizá por la nevada, tampoco pudo asistir y le tocó predicar. De cuenta como si el hermano Manuel, el pastor Antonio, el pastor Vaya no vinieron, ¿no? Bueno, hermano Antonio, lo siento mucho. Alguien que quizá jamás predicó, pero una vez en el púlpito abrió su Biblia y leyó Isaías 45:22. Ustedes recuerdan, les comentaba esto el miércoles. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Spurgeon relata en su autobiografía que este expositor decía lo siguiente: mis queridos hermanos, este es en verdad un texto muy simple. Dice mirar. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir al colegio para mirar. No aprende a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede hacerlo. Pero entonces el texto dice, mirad a mí. Ay, muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar allí. Nunca encontraréis consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de ustedes dicen, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Esto no es el punto ahora. Mira a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Mirad a mí que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí que estoy colgado en una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que he ascendido a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. Oh, pobres pecadores, mirad a mí, mirad a mí. Y Spurgeon fue salvo de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Porque el Salvador, hermanos, es Dios. Porque usted no se salvó a usted mismo. Porque usted no hizo otra cosa más que mirar a la cruz del Calvario. Dios fue quien me salvó. Dios es quien me amó. No debemos dar gloria a Él. A Él sea la gloria. Y solamente es posible a través de Jesucristo. Usted no fue quien murió en la cruz del Calvario, aunque al igual que yo lo merecía. Fue Cristo.
y la gloria se da a Dios por medio de Cristo. Entonces hemos visto por qué debemos dar gloria a Dios, cómo debemos dar gloria a Dios. Y ahora, en lo último de nuestro texto, hermano, ¿cuándo le debemos dar gloria? ¿Cuándo le debemos dar gloria? Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, termina la Reina Valera, ahora y por todos los siglos. Amén. Reina Valera es una de mis versiones favoritas, pero en esta porción en especial quedó algo a deber. Una traducción del griego más literal sería desde antes de toda era y ahora y por todas las eras o por todas las edades. La Biblia de las Américas traduce antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Como el salmista declara al comenzar el Salmo 90 también, mis hermanos, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Puesto que Dios es eterno, hermanos, Dios es inmutable. Y por cuanto Dios es eterno y Dios inmutable significa inmutable, no cambia, nosotros debemos adorarle toda la eternidad. Toda la eternidad. Ahora, el más grande aquí tiene unos 45 años, o al menos de esa edad se ve. Nuestros cuerpos no pueden adorar a Dios eternamente, a no ser que Dios nos transforme. Dios nos transforma. A lo mejor usted puede sentir, al igual que yo, un poquito rasposito de la garganta y el último himno sube un poco ya el coro, ¿no? Ya para la tercera vuelta se le hace un poco más difícil. Pero su garganta va a ser glorificada. Si a lo mejor ahorita cantamos como ángeles caídos, allá va a ser como hombres y mujeres que han sido redimidos y transformados por la obra de Cristo. Aunque quizás no sea lo más emocionante para su vida hoy, pero usted está practicando para lo que será el resto de su vida, y lo hará, hermano, con gran alegría. Lo que debíamos hacer aquí, lo que debía darnos esperanza aquí, saber que allá estaremos con gran alegría, eso es lo que nos debía dar esperanza, lo que nos debiera dar esperanza, pero encontraremos que podremos hacer esto eternamente. ¿Sabe, hermano? Esto nos habla sobre la inmutabilidad y la eternidad de Dios. Si Dios, una vez escuché a alguien decir, Dios se creó a sí mismo, pero eso es imposible. Eso es imposible. Porque ¿cómo se creó si no existía? Dios sencillamente siempre ha existido. De hecho, algunos hasta prefieren decir Dios no existe, porque la existencia implica necesidad, y algunos prefieren hablar de la aceidad de Dios, es decir, Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que nosotros necesitamos de cosas externas para mantenernos con existencia. Dios es la causa primera de todas las cosas y no tiene necesidad de nada. Dios, si es eterno, es inmutable. ¿Sabe? Dios no aprende nada nuevo. Dios no aprende nada nuevo. Dios no nos va conociendo con el paso del tiempo. En su libro estaban escritas todas las cosas que iban a acontecer. Dios sabe el fin desde el principio. Dios es capaz de llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué no hemos de confiar en este Dios, hermanos? Debemos depender de este Salvador. Dios no ha aumentado en gloria con el correr de los siglos. Dios siempre ha sido glorioso desde antes que el mundo fuese, como Jesús dice.
Y la mejor forma de terminar con esta alabanza es con un amén. Esto es fiel y verdadero. No hay nada que sea más confiable y más seguro que Dios. Judas está diciendo: hermanos, glorifiquemos a Dios porque Él nos va a proteger, glorifiquemos a Dios porque nos va a presentar sin mancha delante de Él, glorifiquemos a Dios porque Él es todopoderoso, glorifiquemos a Dios porque Él es providente, hace que todas las cosas sucedan, glorifiquemos a Dios porque Él es soberano, debemos hacer su voluntad, glorifiquemos a Dios porque Él es eterno. Amén. No hay nada que sea más fiel y verdadero que Dios. No hay nada en el mundo más seguro que la descripción que Judas hace de Dios. Podemos decir amén a esta descripción. Me tomé el atrevimiento de hacer una traducción que sería todavía un poco más interpretativa que la nueva traducción viviente. Explico, no me gustan las traducciones del lenguaje común, salvo la que está saliendo ahora, porque se van más a interpretar que a traducir, y la traducción es una cosa y la interpretación es algo que como creyentes debemos hacer. Pero permítame darle, por decir algún sentido, mi traducción interpretada. Ahora bien, verdaderamente al único que tiene el poder y capacidad propia para custodiarlos y guardarlos firmemente arraigados y ponerles de pie ante la mismísima presencia del resplandor de su perfección en plenitud de gozo por la culminación de su obra redentora. Al único Dios verdadero, nuestro dador y preservador de salvación, pertenece el honor por sus hechos y grandes calidades, la grandeza inaccesible, el poder manifiesto y la máxima autoridad desde antes de la fundación del mundo y en nuestra generación y por toda la eternidad. Esto es verdadero y así es y así será. Glorificamos a Dios, hermano. ¿Por qué no sostiene? Aunque si yo me mirara a mí mismo, mi humana inseguridad, cometo el error, ¿sabe? En una ocasión, en una clase, el pastor Sujel Michelet mencionaba una ilustración, y a un pianista que no tengo ni la menor idea de cómo se llamaba, pero él decía: imagina que estás con este pianista y te dice: si me miras, vas a tocar el piano de la misma manera que yo. Es más, cuando empiece el concierto, te voy a hablar para que pases al frente, yo me voy a sentar, tú me miras, y cada vez que me ves, mientras me veas, vas a tocar perfectamente. Entonces usted hace eso, se sube, se sienta, usted lo está viendo y está tocando como nunca ha tocado, como jamás pensaría que sería capaz de tocar, y está viendo a ese. Pero de repente escucha barullo, escucha como asombro, uno que otro aplauso, y usted desvía su vista, y de repente el fa mayor se hace un fo, el do se hace un da, y de repente usted no está tocando nada, porque quitó su vista. Y nosotros, hermanos, debemos posar nuestra vista y depender solamente de Dios. Si somos capaces de conservarnos los unos a los otros en el amor, no es porque usted sea poderoso, es porque Dios lo es. Eso significa, hermanos, que usted no debe confiar ni siquiera en los pastores para sostener su salvación. Debe orar a Dios por ellos, pero porque sea Dios quien sustente la salvación de los hermanos aquí a través de todos los ministerios, no solamente a través de los pastores, principalmente a través de ellos, pero también de los unos y los otros. No cerremos nuestro corazón a estas palabras. Oremos.